Vamos a comenzar con el estudio de la Parashá Matot Masei. Como pueden ver, son dos parashot unidas. Ya con este estudio estaríamos ya terminando con lo que es el libro de Números. Por lo tanto, vamos a tener que ver bastante información al momento en que claramente estudiamos la Sitaliot, la Aliyot. Entonces, el estudio en particular de este día está relacionado directamente con la primera Aliyá, en donde vamos a estar hablando respecto al sentido mismo de las promesas, y de esa forma vamos a extraer algunos comentarios y alguna información que nos pueda servir claramente en nuestra vida cotidiana, eh, con el fin de poder llevar a cabo la palabra, poder vivirla. El estudio de por sí nos habla netamente en qué momentos pudiéramos llegar a hacer una promesa, y por qué también la gravedad y lo complejo que es llegar a hacerla. Por lo tanto, creo que el consejo de la palabra del Eterno en esta parashá en particular va a ser sumamente importante, va a ser fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, nosotros vamos a tener que centrarnos netamente en lo que es las promesas y así también en los cumplimientos. En el día de ayer estábamos en un estudio, como cada jueves tenemos junto a otros participantes de otras cajales, etc. Con ellos llevábamos a cabo un tema bien interesante, pero uno de los puntos que quisiera tocar acá es algo que podía intervenir en el día de ayer, y el decir netamente, y que lo he dicho en más de una oportunidad: cuidado con hacer promesa cuando la persona está en un estado de felicidad muy alto o cuando está muy deprimido, porque no es el equilibrio prácticamente de su estado emocional. Al momento en que la persona está eufórica y empieza a dar promesa, y al momento en que baja netamente a lo que es su estado normal, se da cuenta de que hay promesas que quizás no se pueden cumplir, o que fue mucha la emoción y eso provocó de que se comprometió, se hizo esclavo de una promesa, por el hecho de que vamos a ver el significado profundo de lo que hay cuando la persona dice algo. Cuando la persona dice que va a hacer algo, claramente eso tiene una connotación grande, tremenda en la vida de la persona. Para eso, claramente nos vamos a tomar de lo que específicamente números 22.6. Bueno, eso está relacionado directamente con la paracha anterior, ¿ya? Eh, pero en este caso en particular no lo voy a considerar como tal, para que de esa manera vayamos directamente a lo que es el estudio de este día relacionado directamente con lo que es las promesas. Primero que todo, partamos con lo siguiente: uno no debería pronunciar claramente, precipitadamente, un juramento o una promesa. Eso no. Quien lo hace atolondradamente, lo hace y luego más tarde deja de cumplirlo, es asemejado a un hombre que toma una espada para apuñalarse. Le está destinado a dañarse. ¿Eso qué quiere decir? De que como todas las cosas, tiene que tener un fundamento. Y en este caso en particular, cuando tú haces una promesa, tiene que estar fundada y tienes que tener el respaldo de esa promesa, el respaldo de que efectivamente sí tú la puedes cumplir. No puedes hacer promesas en el aire, no puedes hacer promesas para ganar quizá el tiempo para que te dé holgura de, sino que al momento en que tú llegas a establecer o a decirle, comprometerte con una promesa a alguien, eso genera de que la persona se está obligando a cumplirla. Sobre todo pasa en los aspectos
cuando las personas que lo hacen sí tienen conocimiento de la palabra, están siguiendo los principios de la palabra, de la Torá, por el hecho de que aún así hay una nube de testigos grande que va a llevar a cabo un juicio delante de la persona en momentos es que no lo cumple, por el hecho de que le va a enrostrar de inmediato el hecho de que, oye, no dices que tú eres una persona que guarda Torah, una persona que practica la Torah. Por lo tanto, nosotros como hijos del Eterno tenemos que tener claro de que somos una especie como de embajadores, de representantes. Y sin duda alguna, si decimos amar a Hashem, decimos amar su Torah, claramente debemos esforzarnos en todos los detalles, en todos los aspectos, para que de esa manera podamos estar honrando al Eterno y que por nuestra actitud nada ni nadie, o sea, más que nada nadie, en este caso nos pueda estar diciendo algo que pueda afectar el que ellos también puedan llegar a la fe en la cual estamos cada uno de nosotros. Entonces, primero que todo, aquí veamos lo siguiente. ¿Cuándo es recomendable hacer una promesa? De acuerdo a lo que nos dicen los sabios de bendita memoria, si alguien ha adquirido hábitos pecaminosos y desea hacer teshuvá, lo que es el arrepentimiento, puede prometer para fortalecer su resolución. O sea, sobre todo pasa en los aspectos en donde hay situaciones que a la persona le cuestan mucho y sabe de que si no hay un compromiso mayor, si no hay una obligación mayor por parte de él para poder cumplirla, claramente sabe de que va a seguir cayendo o es muy vulnerable a volver a caer en eso. Entonces, acá se nos relata netamente de que el hecho de que tú hagas una promesa, como les decía anteriormente, tiene que estar muy bien fundada. Y en este caso en particular, si es la persona que quiere llegar a una techubá, a un arrepentimiento genuino, en este caso en particular podría ser recomendable de que la persona pueda llevar a cabo una promesa. Si no es un caso como este o como los que vamos a ver, es preferible que mejor la persona ni siquiera lo haga. Los sabios de bendita memoria nos dicen lo siguiente, miren, de manera similar, debemos hacer una pausa entre las palabras, aunque sea mínima, como enseñan nuestros sabios. Y dice la Megilán en el 18a, si una palabra vale una moneda, el silencio vale dos. Pues el silencio es tanto la fuente del habla como de su ticún, es decir, el silencio hace posible el habla. Por lo tanto, acá vemos que este concepto también está surgido por el versículo que hace referencia a un hombre sabio, un jajam, y eso ustedes lo pueden ver en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 3. Por lo tanto, nosotros vemos relacionado con todo esto y lo que nos explican nuestros sabios es el hecho de que la sabiduría mora en el silencio. Por esa razón en particular es muy complejo el apresuramiento de las palabras. ¿Por qué razón? Porque de esa manera es como un mal escudo que ocupa la persona como para salir de una situación muchas veces. Por esa razón en particular es recomendable netamente el silencio y buscar otras vías antes de estar prometiendo algo que la persona sabe que no va a poder cumplir. Por esa razón, no, los sabios de bendita memoria nos dicen aquello y que en cierta manera el consejo es, ante esa situación en particular, es mejor que guarde silencio. Otro punto interesante para poder llevar a cabo una promesa está relacionada con que si una mitzvah, un mandamiento, se le presenta a alguien, él puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. Aquí ya hay un asunto bien, bien delicado y la línea sumamente delgada, por el hecho de que como hijos de Hashem, primero que todo debemos considerar la importancia de las mitzvot. Y al momento en que generamos esa importancia, sabemos de que la Torá, la palabra, está relacionada directamente con la instrucción universal de vida para cada una de las personas, que efectivamente se hacen parte del pueblo de Israel. La Torá fue dada al pueblo de Israel, pero con una puerta abierta para que todos aquellos que quieran ser parte de esa bendición, ser parte del pacto, claramente puedan ingresar. No es que la Torá sea dada a Israel y de la misma forma a todas las naciones, no. Las naciones tienen que
ir a Israel, en cierta manera, tomar claramente lo que es esa cultura, esa fe, para que puedan ser parte del pacto. ¿Qué queremos decir con todo esto? Es el hecho de que hay muchas personas que requieren, que necesitan hasta un autocompromiso mayor como para poder cumplir algo. Y es ahí en donde prácticamente se autoobligan a realizar estas acciones de obediencia, estas acciones prácticamente de poder también llevar a cabo un trabajo ministerial o espiritual al momento en que la persona dice o genera una promesa para poder ser luz o compartir el mensaje de la Torá, compartir el mensaje de la palabra. O sea, es ahí donde vamos viendo un concepto que es completamente distinto. O sea, no se trata de un concepto egoísta, sino que se trata de un concepto en donde tú prácticamente estás siendo un instrumento en las manos de Hashem para beneficio de otro. Por lo tanto, es ahí en donde tienen como ese punto como una dualidad, tanto para la persona como tal, para poder cumplir ese precepto, pero tú puedes decir, oye, pero ¿acaso no es egoísta de que él prometa llegar a cumplir los preceptos? No lo encuentro tanto así, por el hecho de que la persona que sí cumple los preceptos va a tener un alto grado de bondad. Y la bondad beneficia a terceros, la bondad beneficia a otros. Por lo tanto, la persona que efectivamente está entendiendo y viviendo la Torá, claramente va a llevar a cabo actos de bondad que son mucho mayores respecto a si no obedece la Torá. Así que ahí también tenemos un concepto sumamente interesante que nos va a permitir a cada uno de nosotros poder entender el significado mismo de la importancia que hay detrás de una promesa cuando es o no es fundada y cuando tiene una finalidad más de ayuda hacia otros o una finalidad completamente egoísta. En tercer lugar, también podemos ver de que hay una tradición de nuestro antepasado Jacob de hacer una promesa en tiempos de aflicción. Es ahí en donde también se nos habla respecto a aquello que muchas personas en tiempos de aflicción generan estos grados de promesa como para también reafirmar, afirmar lo que es su fe en ese momento y para que de esa manera puedan obtener el grado de respuesta que necesitan ante la situación difícil que están viviendo. En cierta manera, esto no se debería considerar como una falta de fe, que en cierta manera la persona tiene que llevar a cabo una promesa como para que quizás su oración pueda ser escuchada. No se trata de eso, sino que es añadir un ingrediente adicional con el fin de poder perfeccionarse, con el fin de poder llevar a cabo una elevación espiritual. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos un escenario en donde, en ese punto, en donde ya se nos está hablando de que la persona está viviendo un proceso para una elevación espiritual, y es la aflicción. Ese es el propósito de la aflicción, que la persona se acerque a Hashem y que de esa manera, al acercarse a Hashem, va a generar una elevación espiritual en su vida. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros podemos ver de que efectivamente en un escenario así, llevar a cabo una promesa puede generar de que la persona pueda ver la manifestación de un milagro, pueda ver la manifestación misma de una intervención que puede ayudar a la persona a salir de una situación en particular. Por lo tanto, es en esos puntos en donde podríamos considerar nosotros como, y de acuerdo a los libros, y de acuerdo a los escritos de los sabios de bendita memoria, lo relacionado directamente con la recomendación de dar una promesa. Entonces, partamos de la base, ¿cómo es considerada una promesa? Y si nosotros lo llevamos netamente a un aspecto bíblico, una promesa, también otros lo entienden como un voto, como un juramento, son considerados claves, y aquí hay un punto bien interesante que nos habla de que son obligantes. Al momento en que decimos esto, me quiero tomar de otro texto que dijo Rabí Natán respecto a las promesas, y dice lo siguiente: los sabios yuxtaponen las frases. Las promesas son una cerca para la abstinencia y el silencio es una cerca para la sabiduría. Ello se debe a que ambas son aspecto de la sefirá de Keter. Entonces,
Al hacer una promesa o un voto, estamos en verdad creando una nueva ley de la Torá. Esto es lo que dice Rabbi Natán, prohibiéndonos en cierta cosa de que otra manera estaría permitida, u obligándonos a hacer algo que de otra manera estaríamos exceptuados de hacer. Por lo tanto, es acá donde nosotros tenemos que ver la manifestación poderosa que tiene una promesa. Recapitulando lo que dice Rabbi Natán, está permitida, primero que todo, prohibiéndonos una cierta cosa que de otra manera estaría permitida, u obligándonos a hacer algo que de otra manera estaríamos exceptuados de hacer. Te das cuenta de que al generar una promesa, tú te estás obligando a algo adicional, que quizás algo que antes no era una obligación para ti. Pero al momento en que se salió de tu boca, se apresuró de tu boca el acto de promesa, claramente generó un grado de compromiso de inmediato. Y ese grado de compromiso sí o sí tiene que ser cumplido. Ahí nosotros más adelante vamos a ir viendo de que hay situaciones en particular y que nosotros vamos a vivir en las próximas fiestas, que ya están prontas, en donde en una fiesta en particular nosotros hay una instancia en el ritual mismo de las oraciones que habla de este asunto y que de esa manera también nos va a ayudar a poder entender qué es lo que ocurre cuando la persona quizás hace una promesa no de una forma consciente, sino que fue inconsciente, etc. Pero también vamos a ver, en cierta manera, en qué tipo de promesa la persona es como que puede ya ser perdonada, hablándolo de ese término. ¿Por qué? Porque tenemos dos caminos respecto a aquello. Y uno son las promesas que el hombre le puede hacer a Hashem. Y segundo, son las promesas que el hombre le hace a su prójimo. Y eso es lo interesante. Entonces, netamente, ¿en cuál de los dos entran en estas oraciones de las próximas fiestas que vamos a vivir? En unos minutos más adelante nos vamos a ver en detalle. ¿Qué es lo que se nos dice? Motzá sefateja, tishmor beasita. Lo que emana de tus labios cuidarás y cumplirás. Por esa razón, es importante de que los sabios de bendita memoria en más de una oportunidad se plantean la pregunta, ¿prometer o no prometer? Porque se entiende claramente el concepto como tal que estamos viendo en estas palabras. Lo que emana de tus labios cuidarás y cumplirás. Por esa razón en particular, se nos dice también, los sabios de bendita memoria, de que ni siquiera la persona, por un aspecto de broma, debería decir algo que ni siquiera a lo mejor está en su mente hacerlo, pero ni siquiera en broma puede decirlo, porque eso ya lo compromete. Por esa razón, nosotros debiésemos ser más cuidadosos con nuestras palabras, más cuidadosos con lo que sale de nuestros labios, porque de esa manera, como nosotros vimos hace unos estudios más atrás, es el hecho de que se nos enseña el punto, el principio de que la persona que habla mucho puede generar más transgresión para su vida, pero el que habla poco se está prácticamente librando de la transgresión. Y en este punto nosotros también podemos alinearlo por el hecho de que si algo está emanando de tu boca, de tus labios, primero que todo, cuídalo. Cuida primero qué es lo que está saliendo. O sea, en cierta manera, piensa y luego habla. Y si ya hablaste, tienes que cumplir lo que dijiste, para que de esa manera incluso hasta tu honra, eh, la posición misma como persona, como hijo de Hashem, no se pueda ver influenciada o perjudicada por la opinión de otros. En cierta manera, es decir,
Pueden haber algunos que digan, ah, no importa, total, que lo que piensen los demás no importa, que digan. Em, Tiene un pro y contra ese comentario. Es un pro al momento en que no te importa el que te digan los demás, porque tú sabes lo que vales, tú sabes lo que eres. En ese punto te lo podría entender, pero al momento en que la persona diga, oye, no importa lo que digan los demás, y cuando tú le hiciste una promesa, etcétera, eso debería importar mucho, 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 porque ahí está en juego la honra misma de la persona. Por lo tanto, es algo que tienes que cuidar, debemos cuidar cada uno de nosotros. Como dice el dicho, o sea, hacerse de una reputación dura años, pero perderla un solo segundo. Por eso, sobre todo con el peso, con la carga que hay en cada uno de nosotros, en el buen sentido de la palabra, lo digo, no como un peso, digamos, carga pesada, sino que de responsabilidad, es el hecho de que nosotros estamos representando prácticamente con nuestra forma de vida, con nuestro hablar, con todos nuestros aspectos, estamos representando todo lo relacionado con la palabra. Así que mayor énfasis debiésemos darle a este punto en particular. Acá también se nos habla netamente de las promesas que son imposibles de cumplir. Y para ello hay ciertas promesas que en el hebreo es neder, desde su inicio carecen de validez. Por ejemplo, si hay personas que aún así piensan o dicen, no, si yo prometo esto y sabe que no lo va a cumplir, es mejor que no lo hagan, no se metan directamente en ese punto que va a generar más revés que cosas buenas en la vida de la persona. Por ejemplo, acá nos encontramos con el término neder a Jabai, perdón, Jabai, y que es una promesa que se fundamenta en un hecho imposible. ¿Ya? Es lo que ya hemos estado hablando un poquitito. Una promesa fundada en un hecho imposible. El neder shegogá, cuando una persona hace una promesa involuntaria. Y es aquí donde tenemos que hacer la diferencia a quién le hizo esa promesa involuntaria. O se la hizo a su prójimo o se la hizo a Hashem, porque no tienen el mismo peso y no es el mismo trato. Más adelante lo vamos a ver. Y tenemos el neder onsin, que es una promesa que no se puede cumplir debido a que ocurre algo inesperado. ¿Ok? Prometiste algo y ocurrió algo que estaba fuera de tu alcance, entonces esa es una promesa que claramente entra en ese argumento o en ese punto en particular. Pero aún así, no te deja libre. El hecho es de que, claro, podrías tener un grado de justificación que ocurrió con esto, esto y esto otro, pero independientemente de aquello, 1, 2, 3, paso A, paso B, paso 3, sé que sea, lo tienes que cumplir. Por esa razón, insisto, es mejor no prometer que prometer. Lo que cuentan los escritos. Un hombre llamado Shimon ben Antipater era famoso por su hospitalidad. No obstante, un rumor extraño alcanzó los oídos de los sabios. Se decía que cuando él invitaba a huéspedes, los servía bien, los acompañaba a parte del camino. Pero antes de volverse de regreso, él les daba una severa golpiza. Cuando a Rabí Yahanan ben Sakai se le informó esto, él convocó a Rabí Yehoshua y le ordenó visitar la casa del hombre para investigar el tema. Rabí Yehoshua arribó al hogar de Rabí Shimón y fue cordialmente bienvenido. Él y el señor de la casa se sentaron a estudiar Torá hasta la noche y les fue servida una buena cena. A la mañana siguiente, Shimón le dijo, vayamos a la casa de baños. Cuando ellos retornaron, les fue servida otra satisfactoria comida. Agradeciendo a su anfitrión, el sabio dijo, yo debo partir ahora. ¿Quién me acompañará? Yo mismo, replicó el señor de la casa. Rabí Yehoshua, caminando delante de su anfitrión, anticipaba nerviosamente la golpiza que podía venir en cualquier momento. El tiempo de despedirse llegó sin incidente y el anfitrión se aprestó a retornar a su casa.
Rabí Yehoshua lo volvió a llamar y le dijo, por favor, permitidme haceros una pregunta. ¿Por qué vos usualmente azotáis a vuestros huéspedes, mas a mí no me pegasteis? Replicó Simón. Vos sois un talmid jajam, un estudioso, y os condujisteis vos mismo noblemente en mi hogar. Los otros huéspedes usualmente hacen todo tipo de juramentos. Ellos juran no comer o beber o hacer ciertas cosas y luego hacen caso omiso de sus promesas. Yo he oído que quien toma un juramento y lo profana merece el castigo de 40 azotes. Ellos ciertamente los merecen, concordó Rabí Yehoshua. 40 de vos, 40 de mí y otros 40 de los sabios que me enviaron para investigar el tema. Así que ahí agregó algo más. Pero miren, lo interesante de todo esto está relacionado directamente con el hecho de que la persona que promete muchas cosas, en cierta manera, como dice, se está perjudicando a sí mismo. En palabras simples, se perjudica a sí mismo. Es más, si nosotros analizamos un poco más el texto, ¿no creen ustedes de que si estas personas no hubiesen hecho promesas, claramente se hubieran ahorrado la golpiza, no hubiesen sido víctimas de una golpiza, por el hecho de que las acciones claramente van a hablar mucho más que las palabras que puedan decir, que puedan soltar o que prácticamente puedan llegar con la convicción de convencer a otros, ¿no? Lo que va a convencer a la persona son las acciones de otro. Por esa razón, muchas veces, este es que, como les decía hace unos minutos atrás, la promesa es como un mal escudo para muchos. Y es ahí en donde nosotros ya no debemos caer. Acuérdense de los 3 puntos en particular que vimos respecto a en qué momento sí podría hacerse una promesa, en qué momento es recomendable hacerlo. Acuérdense también las promesas que son difíciles o imposibles de cumplir. Por lo tanto, ven a aquellos factores que hay, o más bien dicho, hay muchos factores externos que pueden generar de que tu palabra después no valga por el hecho de que no está respaldada por la acción, no está respaldada netamente por lo que te obligaste a hacer. Entonces, dicho eso, vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, del versículo 4 en adelante. Eclesiastés capítulo 5, perdón, del versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente. Cuando a Dios, también está ahí, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se compadece en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, aquí ya hay otro factor añadido, y es el hecho de la reprimenda, del castigo que hay por el hecho de apresurarse en las palabras de promesa y no llegar a cumplirlas. Miren todos los factores que hay en esto. Son muchos los riesgos que hay negativos. Por lo tanto, claramente los versículos nos siguen diciendo, el desarrollo del tema nos sigue diciendo, es mejor que no hagas promesas. En el Tratado de Shabbat, en el 32b, nos dice lo siguiente. El texto talmúdico interpreta mejor es que no prometas, que prometas y no pagues, como no cumplir con los votos o las promesas. En hebreo, nedarim, la obra de tus manos como los hijos. Así nos enseñan que los hijos
Pueden morir a causa del pecado de sus padres que no cumplieron con sus votos o sus promesas. Por lo tanto, es un tema que requiere cuidado por el hecho de que en cierta forma hay gente que lo puede hacer hasta con alevosía. Es como lo que ocurre con muchas personas que pueden dar digamos, un documento, un cheque, y ellos saben que no tiene fondo y saben que no lo van a cumplir. O sea, prácticamente es como para salir del paso y tratar de ganar un poco de tiempo para tratar de solucionar algo. De cierta manera, a pesar de que son dos puntos un poco distintos, pero el patrón es el mismo. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo de que la respuesta posterior al perjudicado es mucho mayor y es peor que la primera. Por esa razón, acá se nos habla de esta gravedad y sobre todo el tratado de Shabbat, lo que nos dice netamente en este punto. Y que la verdad, al momento en que uno lo lee, dice, ay, ay, ay. Entonces lo voy a pensar 20 veces más al momento en que se me ocurra decir una promesa. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios? Más aún, las promesas y los votos son específicamente una cerca para la abstinencia. Mediante ellos nos separamos de los deseos físicos. Como resultado, trascendemos nuestras limitaciones físicas para transformarnos en un recipiente apto para recibir la luz espiritual más elevada. Es acá en donde nosotros vamos viendo el verdadero significado, concepto de la promesa, que está relacionado directamente en las recomendaciones en las cuales nosotros podemos llevarla a cabo. Pero esto claramente está fuera de todo lo que estamos viendo acá. Bueno, eso está basado netamente en lo que nos dice el Likutei Halajot, en Nedarim 4.4. Ahí está la cita que les acabo de leer. Entonces, lo interesante de todo esto es el hecho de que por una y otra vez se nos está haciendo la división, la separación misma de dichas consecuencias. Y así también al momento en que, como vamos a ver en un par de minutos, lo que está relacionado directamente a quién tú le estás haciendo las promesas. ¿Qué es lo que nos dice Baal Haturim? Nos enseña que aquel que se compromete a algo y no lo cumple se está comportando como un asesino. Aquí ya las palabras ya cambian y ya genera un grado mucho mayor de peso. El Baal Haturim nos describe que la gematría de Nedarim, votos, es de 304 y coincide con la de Rotseach, que es asesino. Y nos explica que una persona que formula una promesa y no la cumple es considerado un asesino. Y es acá donde también vamos viendo lo que está relacionado directamente con la Leshon Hará. ¿Por qué razón? Por el hecho de que la Leshon Hará también tiene una connotación o posiciona a la persona como un asesino. ¿Por qué? Porque está matando, está dañando lo que es la moral de la otra persona, la identidad de la otra persona, independientemente tenga razón o no, pero está generando un daño moral, un daño profundo en la otra persona, en la imagen de la otra persona. Te planteo la siguiente pregunta: ¿acaso la persona que promete y no cumple, acaso no genera un daño en su identidad? ¿Acaso no genera un daño en cómo lo perciben los demás? ¿Acaso no genera un daño en cómo él se va a posicionar después y les va a estar diciendo algo? ¿Tendrá prácticamente la moral como para poder pararse de nuevo y poder llevar a cabo una promesa nuevamente? Difícil, muy difícil, por el hecho de que ya perdió que hay algo en el hombre y en la mujer que tiene que cuidar mucho, no para una vanagloria, para nada, porque no es algo, digamos, un beneficio propio, sino que es un beneficio hacia los demás. Y es el hecho de poder cuidar la integridad. Hasta en nuestras palabras debiésemos ser íntegros. Por lo tanto, es acá en donde a través de una promesa tú te puedes generar un daño muy grave, un daño muy fuerte. Por lo tanto, es preferible que no te arriesgues a generar ese daño. No lo hagas. Trata de ver quizás otras salidas.
pero no lo hagas, no te generes ese daño. Solamente recuerda, si tú quieres llevar a cabo una elevación espiritual y si tú sabes que a través de una promesa, de una obligación que tú hagas, puedes llevarlo a cabo, puedes tener una mejor vida, puedes tener una vida de mayor kedushá, ok, en ese punto puede ser recomendable, pero no en otras cosas. Y es preferible de que no lo hagas. Pero aún hay más. La palabra matot, que también está relacionada con tribus, que da el nombre también de la parachá que estamos estudiando, nos encontramos con la palabra movet, muerte. Y la letra tet, la novena del alefato, que se relaciona probablemente por su forma como una serpiente. Aquellos que prometen y no cumplen pueden compararse con aquella serpiente que prometió a nuestros primeros padres, eso en Génesis capítulo 4, versículo 5, que serían como dioses. Está como la mentira. ¿Se dan cuenta de que acá hay un grado de promesa? Acá hay una promesa. ¿Pero qué generó esa promesa en los demás? Muerte. Porque fueron expulsados. Entonces, es ahí donde vamos viendo algunos aspectos bien interesantes en todo aquello. Es el hecho de que incluso hasta podrías decir, y es que yo tuve una buena intención para poder hacerlo, ya está bien, tuviste una buena intención, pero el mundo está lleno de buenas intenciones y nadie te va a medir por las buenas intenciones. Tanto a mí como a ti nos van a medir por nuestros actos, no por las intenciones. En cierta manera, tú puedes decir es que yo tuve la intención de hacer esto, tuve la intención de ayudarlo, pero no lo hiciste. Entonces no te pueden medir porque no lo hiciste. No hay un parámetro de medición para la intención, sino que solamente para la acción. Y por esa razón es bueno y es recomendable de que si tú quieres ser bien medido, entonces haz lo que pueda estar en tus manos, haz lo que esté a tu alcance y que todos conozcan lo que puede estar a tu alcance, pero no más que eso, no más allá de eso. Porque ¿qué es lo que genera una promesa en los demás? Ilusión, genera esperanza, genera el poder esperar y en cierta manera decir, bueno, ya hay una respuesta. Imagínate lo que provoca a una persona que le promete algo a otra y el que la está dando sabe que no la va a cumplir, pero mira las expectativas que está generando en la otra persona. ¿Por qué? Porque todos tienen planes. Y entonces quizás con aquello que prometiste puedes generar de que se pueda apresurar el plan o que pueda ser más fluido. Pero si no cumples, estás generando frustración, enojo, quizás rabia, incomprensión. Eso es lo que estás generando. Ya no lo generes más. Ya no hagas aquellas cosas que pueden perjudicar a otros y que puede perjudicar la imagen que tienen de ti. Por eso te digo, o sea, tú puedes decir, tuve una muy buena intención en hacerlo, perfecto. Nadie va a juzgar tu buena acción, o tu buena intención, más bien dicho, pero sí van a juzgar tu acción. Y es aquí en donde claramente se nos pone un freno, un cerco. Antes de eso, cuidado, piensa, medita, analízalo antes de que salga de tu boca. Veamos para qué sirven las promesas. Muchas veces esto ocurre debido a la falta de credibilidad que tiene la persona que lo hace. Por lo tanto, debe reforzar su afirmación con un te lo juro, te lo prometo, con el fin de ser aceptada su aseveración ante los demás. En cierta manera, ponte en cualquier situación y cuando alguien te dice, no, pero si te lo prometo, si te lo juro, ¿por qué razón está diciendo eso? Porque ya hay antecedentes previos en donde ya no cumplió. Entonces su palabra está siendo cuestionada. El te lo prometo y el te lo juro está relacionada directamente para reafirmar y hacer desaparecer, tratar de hacer desaparecer un prejuicio que hay ya, pero que la misma persona se lo provocó, porque ya hay antecedentes y tiene que recurrir a aquello. Te lo juro, te lo prometo que va a ser así.
Y cada vez más, si no va cumpliendo, eso se va a ir intensificando, 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 hasta que la palabra ya no tiene ningún valor. Ningún valor. Y eso es grave, que las palabras de una persona no tengan valor. ¿Podemos anular las promesas que hemos dicho? Vamos a ver, es lo que le estaba comentando un poquitito más atrás. La Torá nos enseña que nadie, por más sabio y santo que fuera, puede anular por sí mismo lo que ha dicho, sino que depende de un tribunal experto, que es aquel que tiene la autoridad luego de un minucioso análisis de las circunstancias bajo las cuales se había realizado el voto en primer término, más las razones por las cuales el declarante desea cancelar lo que ha pronunciado, para decidir si dicho voto puede ser anulado. Y es acá donde nos encontramos con el término Hatarat Nedarim. No sé si ustedes recuerdan. Y esto lo vamos a estar viendo en las próximas fiestas solemnes. Una palabra hablada posee un tremendo poder. El habla tiene la capacidad de originar muchas circunstancias que pueden influenciar nuestra vida y también la de los demás. Ahora bien, la anulación a través del Hatarat Nedorim, perdón, que se hace en la víspera de Rosh Hashanah, que le permite a la persona. Y esto es lo interesante. En el judaísmo, tanto la palabra como la acción tienen valores superlativos. Si uno se comprometió a hacer algo, ya sea oralmente o realizándolo 3 veces, deja de hacerlo, implica una transgresión autoimpuesta. Nada tiene eso que ver con los compromisos para con el prójimo. Estos deben ser cumplidos y la anulación no tiene ningún efecto sobre ellos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir todo aquello? De que la persona que quiera pretender llegar a esta oración en la víspera de Rosh Hashanah para decir, no, es que le prometí muchas cosas a muchas personas, entonces hago esta oración y me quedo libre de las promesas. No. ¿Por qué? Porque están relacionadas con las promesas que tú le hiciste a Hashem, no al prójimo. Esa es la diferencia. Y es ahí en donde debemos, claramente esto tiene un grado de, no tanto de solemnidad, sino que de cuidado mucho mayor. Por el hecho de que no hay, este punto en particular no te da como el camino como para poder como librarte de las promesas que tú le hiciste a tu prójimo. En cambio, los compromisos autoimpuestos, si son anulados con esta ceremonia, para poder entrar en el juicio divino de Rosh Hashanah, libre de todos ellos. La anulación de promesas debe ser entendida y no recitada. Por eso, al momento en que se da a conocer cada una de esas promesas, ¿se acuerdan ustedes que vamos leyendo, vamos recitando esas promesas que se hicieron y que no las cumplimos, pero están relacionadas directamente con promesas autoimpuestas con Hashem? O sea, por esa razón en particular también, ¿por qué debiésemos estar prometiendo? ¿Por qué? Si sin promesa nos cuesta, imagínense más con una promesa. ¿Para qué poner más carga? O sea, es preferible, de verdad se los digo, es preferible de que la persona pueda cumplir mejor las mitzvot, que podamos nosotros cumplir mejor las mitzvot, y que de esa manera no estemos prometiendo otras cosas. Si no podemos cumplir las mitzvot, imagínense una promesa adicional. ¿Para qué generar más carga? No es sabio, no tiene sentido eso. Y también nos encontramos con el Kol Nodre o Kol Nidre. Si ustedes se dan cuenta, aquí me equivoqué, es Kol Nidre. Esta es una oración, una parte del Sidur muy tremenda, muy poderosa. Y eso claramente nos lleva a nosotros también como a una especie como de descanso, como a una especie de rectificación en particular. Vamos a analizar un poquitito de qué se trata esto, para recordar, porque esto también ya viene pronto nuevamente. El Kol Nidre es una tefilá, una oración que rezamos al inicio del servicio religioso de Yom Kippur. Mediante el Kol Nidre queda declarado que todas las promesas que hemos hecho y no hemos cumplido quedan anuladas. Esta tefilá está basada en el mandato bíblico de que un judío no debe quebrar ninguna promesa proferida.
y trata de la anulación de las promesas hacia el Todopoderoso hechas voluntariamente por el hombre, pero no observadas o quizás no cumplidas porque están por encima de su capacidad. Respecto a las promesas hechas al hombre, en cambio, el conidre no es aplicable. Una persona no puede ser librada de una obligación para con su prójimo, salvo por consentimiento de la persona concernida. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, si no queremos entrar en ese conflicto porque se necesita el consentimiento de la persona concernida, ¿se imaginan de que esa persona tenga una respuesta negativa a lo que tú le digas? ¿A la promesa que le hiciste? ¿Qué va a pasar? Sí o sí vas a tener que cumplirla. Entonces, más sabiduría en nuestro habla para que de esa manera estemos librándonos de un escenario como tal. Lo que nos dice el tratado del Nedirá 22a. Bueno, los sabios nos hacen saber que quien asume un voto es considerado como si hubiera construido un altar en la época y en el lugar en donde está prohibido hacerlo. Y quien lo mantiene de en pie es como si trajera sacrificios sobre él, lo que torna peor su actitud, pues si bien piensa que está obrando con santidad por prohibirse cosas permitidas, en realidad está actuando como si las leyes de Dios no fuesen lo suficientemente adecuadas. Oh, tremendo. Miren, 22a el 3. Ahí está el texto mismo del tratado. El rabino Abba dijo: ¿cuál es el verso del que se deriva que hacer un voto lleva a que se examinen los actos de uno? Y después de los votos para hacer una investigación, lo que está en Proverbios capítulo 20, versículo 25. Esto se interpreta que significa que después de hacer un voto, las acciones se revisan en el cielo. Uy, uy, uy. La Yemará comenta, y aunque el rabino Yanai abordó la disolución con él de esta manera, no abordamos la discusión de esta manera para quien promete, al preguntarle si se arrepiente porque sus acciones serán examinadas en el cielo. Esto se debe a que uno podría avergonzarse al escuchar esa pregunta, es decir, que no tiene arrepentimiento y afirmará falsamente que está arrepentido. Yo lo encuentro tremendo. Y miren, lo quiero complementar con lo que nos dice el Rebbe Nachman. Me voy a tomar de un texto que está específicamente, déjenme ver, está acá en Abanea Barcel. Y dice lo siguiente, el Rebbe Nachman. El código de la ley judía afirma que aunque es encomiable que para acercarse a Dios la persona prometa hacer una devoción específica o haga el voto de abstenerse de cierta cosa deseable, tal promesa no es recomendable debido a la severidad de su transgresión. Eso lo dice el Kitzur Shulchan. El Rebbe Nachman dijo: yo solía hacer promesas. El rabí Natán le preguntó: ¿acaso no dice, uno no debe hacer promesas? Y el Rebbe Nachman le respondió: eso se dice para Shilim Maselnik, la gente inepta, como ustedes. Es como un poco anecdótico, por así decirlo. Pero aquí podemos ver también otro tipo de postura. Pero claramente, ¿qué es lo que podemos sacar entre líneas respecto a aquello? Como un pequeño análisis. Las promesas están hechas para gente elevada. O sea, primero que todo hay que entender el concepto, el principio, la raíz, la estructura de una promesa, como hemos estado viendo en este tema, como para recién ahí atrevernos a hacer una. Entonces, con ese conocimiento, en cierta forma, es lo que nos va a empujar en el futuro
a hacerlo o no hacerlo. Entonces, lo que conocemos de la anulación de las promesas. Un juramento o promesa es obligatorio cuando es tomado por un muchacho desde la edad de 13 años y una muchacha desde la edad de 12 años, o por un muchacho de 12 y una muchacha de 11, si esto se entiende en su significado, lo que hablábamos anteriormente. Algunas promesas tomadas por una muchacha pueden ser anuladas por su padre, y algunas de las promesas de una mujer casada pueden ser anuladas también por su marido. Y entonces, ¿es necesario ocupar las palabras te lo juro, te lo prometo? El Talmud aclara, a su vez, que cuando hablamos de promesas, no es necesario haber utilizado, perdón, esa expresión, promesa o juramento, sino que nos basamos en la manera habitual de expresarse de la gente, para requerir que, en caso que fuese posible, la declaración deba ser anulada. ¿Y en qué momento podemos ver que las promesas son positivas? Si bien no deja de constituir una poderosa medicina que puede curar a quien realmente está preparado para administrarla correctamente, pero que a su vez tiene contraindicaciones para quien no está lo suficientemente aprestado para emplearla. ¿A quién se refiere la comparación anterior de los sabios con aquel que construye un altar? Por lo tanto, netamente las promesas están hechas para personas que efectivamente saben el peso que tienen y el significado que hay. Y además de eso, las contraindicaciones que pueden generar al momento en que no las cumplieron. Bien, que este tema en particular a cada uno de nosotros nos ayude a ser más sabios en nuestro hablar, preguntarnos, prometer o no prometer, para que de esa manera nosotros podamos librarnos de transgresiones, librarnos de juicios, y que de esa forma también nuestra integridad no se vea afectada por el incumplimiento de nuestras promesas. Sin duda alguna, procuremos siempre ser personas que cuidan su integridad y que también cuidan la integridad, por así decirlo, la imagen de quienes representan. Por esa razón, ni siquiera en aspectos como tan simples como cuando te llaman de cobranza y te dice usted, ¿cuándo puede venir a pagar? No, en 2 días más. Y tú sabes que en 2 días más no tienes el dinero, ni siquiera te comprometas a eso. Hasta en esos pequeños detalles, claramente se ve de que hay una promesa que ya tú sabes que no vas a poder cumplir. De cierta manera, que el Eterno te dé sabiduría, me dé sabiduría, para que podamos saber responder, de qué forma responder, y no entrar en el prometo, en te lo juro, y que de esa manera después tengamos que estar arrepintiéndonos por no haber podido cumplir la promesa, sea consciente o inconscientemente, haya estado a nuestro alcance o no haya estado a nuestro alcance. Que el Eterno les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que tengan un hermoso Shabbat.